nací. Muy buenos días, mis hermanos. Estamos acá en este lugar maravilloso para compartir con un grupo muy especial como son todos ustedes, nuestros televidentes. Acá con nuestro hermano Ricardo. Muy buenos días, ¿cómo estás? David, muy buenos días, ¿cómo estás? Y muy buenos días para todos ustedes. Espero que hoy, como cada sábado, se sienten ahí, inviten a sus hermanos, a sus primos, a sus familiares, a sus amigos a que vengan, escuchen la voz de los corazones. Y nuestro invitado muy especial, Miguel Arcángel, que nos va a acompañar el día de hoy. Inclusive Miguel Arcángel es ese personaje que nosotros escuchamos día tras día o sábado tras sábado en nuestras emisiones en La Voz de los Corazones. Él es el autor y creador de esta canción. Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ricardo, David. La verdad que es un placer hermosísimo estar acá con ustedes en La Voz de los Corazones. Me parece que es un programa maravilloso. Yo veo La Voz de los Corazones, por supuesto que lo veo. Y me parece fascinante estar hoy acá. Un honor para mí compartir con ustedes, así como lo hacen con sus invitados, que cada invitado que tienen es una persona muy genuina, que traen estos conocimientos para compartir en base a sus experiencias. Y por supuesto que bueno, hoy estoy dispuesto a compartir con ustedes también en base a mi experiencia en este tema tan lindo, tan hermoso con el que hoy estamos tratando este programa el día de hoy. Maravilloso, Miguel, tenerte en este nuevo programa, poder compartir tus experiencias con estos seres maravillosos como son todos nuestros televidentes. Ahora con ustedes, bienvenidos también nuevamente, prepárense, siéntense con su tacita de café, con su chocolatico y papel y lápiz, porque vamos a experimentar esas experiencias vividas desde nuestro ser interior. Hoy vamos a ver el reencuentro con el ser. Bienvenidos. Yo nací en Sudamérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Mi hermano Miguel, y ya que entramos en contexto, yo te quiero hacer la primera pregunta. ¿Cuál es ese primer paso para despertar el ser? Cuéntanos. Oye, la verdad que esta pregunta es una pregunta muy, muy, muy impresionantemente bella, porque son preguntas que normalmente en la vida cotidiana a veces uno no se cuestiona este tipo de situaciones, ¿cierto? En base a dificultades que tenemos por distintas situaciones en la vida cotidiana. Entonces, muchas veces estamos como en forma automática. Estamos actuando y conformando a un ser autómata. Y ahí entra la palabra ser. La importancia de poder comunicarme con esa fuerza que para mí es el ser. Una fuerza interior que ha estado, siempre ha estado. Y estuvo desde siempre en nosotros, contenida. Y por ahí, entonces, para mí, en lo personal, despertar ese ser tiene que ver con pedir respuestas, buscar esas respuestas dentro de él, porque él contiene todas esas respuestas. Respuestas para dar solución a todas esas situaciones que nos agobian, que nos arropan en la vida cotidiana y que realmente, con total honestidad, no se corresponden
esas situaciones de la vida cotidiana no se corresponden al crecimiento de la vida del hombre en este planeta. Pero superando esas situaciones es que uno empieza a sentir que ese ser aflora y se manifiesta una fuerza que no la detiene ningún problema, algo que me aqueje económicamente, algo que sienta yo a nivel emocional, algo que me arrolla, que me arropa cuando pierdo un ser querido, o esas situaciones que en la vida cotidiana, digamos, nos aquejan. Las respuestas para poder superar esas situaciones solamente están ahí, en el ser. Pero ¿y dónde está el ser? Son preguntas que yo me he hecho a lo largo de mi existencia, pero en el último tramo, estos últimos 10, 15 años de mi vida, me empecé a hacer esas preguntas porque yo no encontraba esas respuestas en la cotidianidad ni en situaciones, digamos, materiales, o alcanzando logros, obteniendo logros materiales. Yo no encontraba esas respuestas ahí. Más bien sentía como cada vez más vacío mientras más me reconocía a alguien en una situación, digamos de talentos, entre comillas, qué talentoso eres, o son atributos ciertamente que nosotros tenemos, facultades que tenemos, pero no es alcanzando la cumbre a través de esa facultad que yo me hago mejor persona o que yo contengo dentro de mí a esa fuerza, ese ser. Entonces, bueno, citando un poco las profecías que por ahí le dan un sustento espiritual a la existencia del hombre en este planeta, Parravicini decía que la creación del ser fue ayer y que hoy llega el nuevo ser. Entonces el ser siempre estuvo, antes y después va a estar. El tema es cuándo yo le doy fuerza y lo despierto para mí y lo hago que me dé esa respuesta y hago que viva, que se vivifique. Y siento que es en esos momentos en donde las cosas se ponen tensas, difíciles. Ahí empieza a aflorar esa fuerza del ser. Gracias, Miguel, por esa gran introducción y también por ese gran ánimo y que le das a la humanidad. Ahora, interiorizando con ese ser, que esa conexión primera tiene que ser es con nuestro corazón, porque nosotros para poder despertar el ser debemos de iniciar primero entrándonos en nuestro corazón para así poder saber cómo lo vamos a hacer. Él va a ser nuestro guía y para eso nosotros con nuestra conciencia después de despertar ese ser interior vamos a ir avanzando día a día. Bueno, Miguel, y esta sería como otra pregunta que tenemos para ti, porque cuando hablamos de despertar del ser, es porque nosotros nos encontramos dormidos, o a qué se hace referencia el estar dormidos. Hermosa pregunta. La verdad que ha sido un tiempo en el que yo he ido dándome esas respuestas, conteniendo y buscando ese ser para que me dé esas respuestas. Porque uno puede pensar que la vida es como ya se nos ha planteado y como ya está, digamos, definida. Entonces, bueno, empiezo a aceptar que la muerte es cotidiana, que la violencia es algo cotidiano, que yo como hombre tengo que tener muchas mujeres, que tengo que estar en un boliche, en una discoteca, todos los fines de semana. Y yo, hubo un momento en mi vida, precisamente cuando nace mi hija, cuando nace un ser, que empieza a reflexionar y la vida te empieza a dar digamos, esos sacudones, ¿cierto? Cuando llega un hijo o cuando parte un ser querido, porque meses antes partió mi padre, desencarnó.
es ahí donde uno empieza a cuestionarse profundamente qué es esto de vivir, cómo así que yo vine aquí a eso, a salir de farra, de fiesta, a drogarme con mis amigos, a alcoholizarme, a salir con tantas mujeres y empezar a comprender que en la naturaleza, el ser vivo que está en la naturaleza, el árbol, las aves, el río, el mar, los peces, nuestros que llamamos mascotas, nuestra, en nuestra familia, ahí, o nuestros hijos justamente, demuestran que la vida es algo muchísimo más sencillo, porque hay una conexión de verdad en cuanto a lo que es vivir. El despertar tiene que ver con darme cuenta cómo estoy viviendo, para qué estoy viviendo, por qué, por quién estoy vivo. Y ahí esas preguntas empiezan a complejizarse, pero no son complejas porque el ser contiene esas respuestas y las contiene de manera sencilla. Es como cuando sopla la brisa y te das cuenta que viene a ti esa respuesta, sencillamente. Cuando escuchas el canto del ave y el ave te está dando la respuesta. Es muy simple. O ver a tus hijos a los ojos y ahí están las respuestas, pero dentro de ti. Entonces ya no las busco afuera y empiezo a despertar a, a la vida. Empiezo a despertar a lo que en la cotidianidad yo puedo llevar adelante sin que yo me sumerja ni me atrape la cotidianidad, ni me diluya en el ajetreo diario de buscar resolver lo económico, de buscar resolver X situación. Entonces, yo me despierto a que la vida no tiene que ver precisamente con el desgaste ni físico ni emocional, ni el desequilibrio espiritual en el que está sumergida esta humanidad, en el que hemos estado sumergidos. Dar una pausa, hacer silencio, ese silencio que es necesario, que no es únicamente un silencio de no emitir sonido, sino es un silencio de todo ese ruido que me ha mantenido adormecido y que empiezo yo a abrir los ojos a que la vida tiene que ver con algo más de calma, de paciencia, de comprender el origen de mi existencia. No son preguntas existenciales ni filosóficas, son preguntas que naturalmente nosotros nos hacemos para darle sentido a nuestra existencia. Y esa pregunta es eterna. Y esa respuesta es eterna. Se va dando en cada situación de la vida, en el minuto a minuto, en cada pensamiento que nosotros tenemos. Mientras yo estoy componiendo una canción, mientras yo estoy pintando un cuadro, mientras yo estoy amasando un pan, yo me estoy haciendo esas preguntas. Mientras yo estoy saludando o riendo, compartiendo con mi hija, con mi esposa, con mis sobrinos, con mi madre, con la persona que yo tenga al lado, con el gatito, con el perro. Esa pregunta está hirviendo, ebulliendo constantemente, porque al mismo tiempo esa respuesta se me está dando en ese momentito para que yo pueda ponerlo en práctica y darle respuesta a algo que no es existencial, no son existenciales, son respuestas esenciales para que la vida pueda continuar de manera simple, de manera sencilla. Entonces, claro, ese despertar es a un montón de factores y de situaciones que se nos presentan en la vida que van adormeciendo esa pregunta, que van adormeciendo la inteligencia del corazón. Hemos estado dormidos, yo he estado dormido y estoy dormido ante cuando se me presenta una situación en donde la ira me ofusca, en donde la ira me ciega totalmente, me adormece y yo respondo iracundo. Bueno, estuve dormido, estoy dormido. Mientras no perdone, estoy requete dormido. Mientras siga teniendo en mi corazón y guardando piedritas que lo van endureciendo, yo estoy dormido totalmente.
aunque haga mantras, aunque medite, aunque encienda sahumerios o inciensos, el despertar de ese ser únicamente va a venir en el silencio de ser honestos y en el silencio de ser humildes y darnos cuenta que todos los días tenemos un poquito más para corregir y para aprender, para arrepentirnos de lo que se, se contrapone a una práctica en la vida, digamos, desde la coherencia. Y esos, digamos, vicios, que el vicio no es solamente una práctica de consumir e ingerir sustancias, el vicio también tiene que ver con ese pensamiento que todo el tiempo está ahí criticando y que todo el tiempo está adormeciendo el ser, porque el ser no tiene que ver con la mentira, ni con la injuria, ni con la blasfemia, ni con el chisme. El ser tiene que ver con la luz infinita que vive en el corazón de cada uno de nosotros. Siento que es a eso que hemos estado dormidos y a eso es que estamos despertando, a esa fuerza interior que llamamos ser. Miguel, claro, con todo eso que dices, que nosotros hemos estado dormidos, y sí, claro, porque es que nosotros hemos creído o nos han creado en nuestro pensamiento, que ha sido de acá, más no del corazón, donde nos han mantenido dormidos en que vaya estudie, vaya trabaje, consiga una casa, consiga esto, que es algo completamente desdibujado al ser, a ese ser interior que somos nosotros. Entonces, claro, con todo lo que tú nos aclaras, vamos directos a ese despertar de conciencia que necesitamos hoy día a día. Miguel, ya para seguir aclarando, hay personas que nos han dicho o han contado en su vida de que no sienten ese ser, que no sienten el corazón. Y claro, estábamos hablando de un despertar, donde la gente dice, no, pero es que yo no sé cómo hago para sentirlo. ¿Podrías ahondarnos un poco más acerca de este tema? Esa pregunta, la verdad que me deja muy reflexivo porque ciertamente pasamos todos por esa situación. Me parece que en algún momento de nuestras vidas, ese ser, al dejarlo tanto tiempo inmóvil, ahí tranquilo, mejor dicho, ahí como sin, sin prestarle atención, porque como venimos mencionando, tantas cosas que se nos presentan en la vida, en el día a día, en ese trasegar, año tras año, día tras día, minuto a minuto, pareciera que todo está dado para que nosotros nos olvidemos de ese ser, de esa fuerza que está ahí en el corazón, habita en el corazón plenamente. Y solamente lo que está ahí en el corazón puede darse desde ahí. Y el mismo Jesús, como referente, para mí, claro exponente de comunicarse con ese ser, hablar desde ese ser, él nos advirtió hace mucho tiempo que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el corazón de muchos se enfriará. Y basta con ver a nuestro alrededor, lamentablemente, inclusive dentro de nuestras propias familias, es que desde ahí ha sido el núcleo más permeado, más atacado para que precisamente los corazones de nuestra familia, de nuestros hijos, tíos, primos, sobrinos, hermanos, se enfríe, se endurezca. Y es ahí el resultado que tenemos hoy en día como humanidad, en donde una humanidad se ha quebrantado por completo por haber dejado a un lado a ese ser, esa fuerza interior que nosotros contenemos, ese espíritu, que es invisible, porque toda esa virtud que tiene nuestra fuerza interior, nuestro ser, es invisible a los ojos de nosotros humanamente, pero para los ojos del corazón es totalmente visible. Por eso es que mi llamado es principalmente a mí, en conciencia, de poder estar atento a lo que me habla
el corazón, a lo que yo estoy guardando en el corazón. Todo lo que yo guarde ahí, todas las memorias que yo vaya guardando ahí en mi corazón, son las que se van a manifestar. Entonces, si yo he guardado rencores, odio, resentimiento, avaricia, deseos de poseer únicamente por el hecho material, sin ni siquiera prestarle atención a si eso que yo estoy persiguiendo tiene un propósito en esta vida, tiene un propósito real en el espíritu. Digamos que, bueno, puedo tener una empresa, ¿por qué no? Una empresa gastronómica. Pero si mi fin es exclusivamente obtener materia por la materia, ese ser va a estar ahí, adormecido, apagado. En cambio, si yo me permito servir desde, sea lo que yo sea que yo haga, sea lo que sea que hagamos, si yo me permito desde ahí prestar un servicio con amor, dispuesto a que la persona que yo tenga delante de mí no es un cliente únicamente o es alguien al que le voy a vender un producto y ya, sino que es un corazón que está ahí, que yo llegue a verle a los ojos, igual que cuando voy a comprar en una panadería o en una verdulería, que yo pueda dejar que mi corazón hable y sienta más allá de lo que me han enseñado, que es, bueno, es una transacción únicamente, lo que voy a ir a hacer ahí en esa panadería y dame, y si no me atiendes te veo mal. Yo creo que como humanidad, vuelvo y repito, tenemos la oportunidad de oro maravillosa para que nosotros actuemos consecuentemente a lo que está en nuestro corazón. Y si lo que hay en mi corazón ha sido cosas que lo han endurecido, es la oportunidad para ablandarlo, para que mi corazón esté cada día más blandito, más dispuesto a, bueno, a aceptar mi equivocación, a aceptar mi error, a pedir perdón, a corregirlo y a andar en otra senda, en una senda que me permita sentirlo, palparlo, escucharlo. Entonces yo creo que va por ahí, chicos. Es una cuestión de mi propia experiencia, hablo siempre desde ahí, sin buscar aconsejar a nadie, sin buscar darle recomendaciones de nada a nadie. Simplemente nuestro propio corazón nos va a guiar y nos va a decir, y escuchar también, nos va a permitir escuchar a esa persona que nos está dando tal vez una palabra así de aliento en base a su experiencia, pero que solamente va a ser con mi accionar si esa palabra me ayuda, si me suma o si yo busco mi propia forma. Pero siempre con la conciencia de que hay un espíritu habitando nuestro propio corazón. Y viene desde siempre, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no prestamos oídos para escucharlo, no estábamos atentos, pero siempre estuvo ahí hablándonos esa vocecita. Estoy muy de acuerdo contigo, mi hermano Miguel. Y para eso, como todo, todos tenemos diferentes puntos de vista, pero yo digo también que ese estar dormido es esa falta de despertar de conciencia y dejar de lado todo aquello que nos aleja de nuestros hermanos, como es el servicio, el amor, la fraternidad, la comprensión. Son palabras que encierran un completo mundo donde todos, unidos, podemos hacer grandes cosas y vivir grandes experiencias. Yo te quiero hacer una nueva pregunta, Miguel. ¿Cómo expresas todo aquello que nos distrae del mundo y no nos permite hacernos uno con el Padre? Bueno, esta pregunta me obliga a mí a compartir sobre la profecía, porque como ustedes saben, la profecía es un sustento para que el espíritu de nosotros pueda tener esa base a esas respuestas, porque solamente el ser se activa, digamos, con el conocimiento de saber que existe el ser.
Y quien me dice o quien me dijo a mí que mi ser estaba ahí, contenido en el espíritu, que era una fuerza interior, quien me reveló esa información, ese conocimiento, fue a la luz de la profecía. Yo obtuve ese conocimiento de la profecía y al conocerlo e indagar y practicarlo, como todavía lo estoy haciendo, como todavía estoy aprendiendo de él, he podido constatar que ciertamente entonces ese conocimiento de la profecía revela que tenemos un ser. Y por eso Parravicini habló y nos legó en la profecía del nuevo ser que él fue ayer. La creación del ser fue ayer, hoy llega el nuevo ser. Entonces como fue ayer, quiere decir que yo no lo conocía, no sabía que estaba. Ayer estaba el ser. Ayer, en los tiempos que viví, en otros tiempos, cuando estaba obnubilado o cegado en la neblina de la cotidianidad. O ahora, cuando me quedo sin nafta en la moto o sin gasolina y me enojo y me da mucha rabia y ahí me nublo. Y el ser queda allá, queda por allá en un rincón abandonado y se adormece. Hoy llega el nuevo ser cuando yo me empiezo a calmar, a tomar con calma, con paciencia esa situación, porque yo no puedo permitir que algo tan maravilloso como el ser luminoso que vive ahí, en la superficie de mi corazón, porque no está allá en lo profundo, está ahí esperando que yo lo tome en cuenta para que aflore todos esos valores, todos esos atributos y esas bondades que me permiten a mí acceder a, a herramientas tan sencillas como un abrazo, como poder hablarme a mí y reconocer esas facultades, porque muchas veces estamos viendo solamente lo que no y todos los errores que tengo. Claro, hay que verlos y reconocerlos, pero no basta con solamente verlos y reconocerlos. Hay que sí transformarlos. Pero entonces el ser puede tomar fuerza y recobra fuerza para que yo humanamente en lo físico pues me desenvuelva con mis talentos, con mis atributos, con lo que tengo yo para ofrecer, para servir a la humanidad a través en mi caso, ¿cierto? Como padre, tengo muchísimo para aprender por mis hijas, porque mis hijas, el ser de mis hijas me trae un aprendizaje enorme, el ser de mi esposa me trae un aprendizaje enorme cotidianamente. Pero también yo sé que contengo esa fuerza para poder compartir a través del canto o a través de la cocina, a través del compartir con mis vecinos, con las personas que me rodean. Siento que el ser solamente se puede manifestar en la medida que yo también le dé alas para que vuele mi corazón, para que tenga un corazón pleno, llenito de estos conocimientos, de la luz que vive dentro de mí y que yo en la primera de cambio pueda generar la empatía hacia el otro, el compartir genuinamente sin esperar nada a cambio, en escribir una canción que contenga valores que refuercen mi propio espíritu y de esa manera yo pueda inspirar o compartir esa alegría con otros y que contagie a otros esa alegría, el pensar dentro de la canción o dentro del arte que yo pueda hacer, que eso pueda sumarle al espíritu, al ser de otros, porque cada uno de nosotros tiene su propio ser y tiene su propia esencia. Y esa esencia solamente puede ser, digamos, reforzada por observar en otros, como en mi caso yo puedo observar en Siddhartha Gautama o Jesús, cómo el Cristo entregó tanto
tantas enseñanzas, tantos aprendizajes, y cómo yo puedo tomar de esa referencia para nutrirme, como el Mycelium. Solamente basta que entre varios nos conectemos con nuestra propia esencia genuinamente, vuelvo y repito, dejando atrás toda esa, digamos, envoltura, dureza, coraza, capas que han enceguecido y han tapado al ser. Y entre tanto bullicio, yo pueda conectarme y darle la oportunidad al corazón que tengo. Tocar el corazón, eso para mí es una primera conexión. No hace falta artilugios o, digamos, cosas que yo haga sensorialmente para que yo me conecte. No, la conexión es tan sencilla como tocar mi corazón y poder sentir que ahí está palpitando, y que esa fuerza que hace que palpite mi corazón es el ser. Y yo siento que nosotros tenemos hoy en día como humanidad una maravillosa oportunidad para hacer que cada día, ante tanta tiniebla y ante tanta oscuridad que se nos presenta y tanta fiereza y violencia, nosotros podamos totalmente hacer lo contrario. Perfecto, perfecto con esa hermosa respuesta, mi hermano. Veamos todos aquellos seres que se encuentran distraídos en el mundo, en sus empleos y con todo aquello que los absorbe, pero no los deja centrar en sí mismos, no les permite llegar a conocerse a sí mismos, a su ser interior, para poder interactuar con él y escuchar su corazón. Bueno, y a todos ustedes que están allá, un saludo muy, muy especial a toda la gente que nos ve desde Europa, que nos ven desde Argentina, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Chile. Pues son tantos los países ahora que nos ven que pues pasaríamos casi todo un programa saludándolos a ustedes, pero muchísimas gracias por siempre estar aquí conectados y unirse con nosotros. Espero que el día de hoy estén comprendiendo todo esto maravilloso que es el ser interior, que es ese ser que nosotros contenemos por dentro, ese ser que habita dentro de nuestro corazón. Y yo tengo una última pregunta, mi hermano. Explícanos desde tu propia experiencia cuáles pueden ser esos mecanismos que nos ayudan a encontrarnos con nuestro ser interior. Como les decía en la respuesta anterior y en esta charla tan hermosa que ha sido el día de hoy, yo siempre hablo desde mi experiencia y no busco con mi experiencia imponer a nadie algún consejo o alguna, digamos, recomendación de nada, porque siento que este tiempo para la humanidad es tan hermoso por eso mismo, porque vamos encontrando el sentido de la vida por nuestro propio sentir, por nuestro propio andar, sin olvidar que hay referencias, sin olvidar que hay quienes han guiado procesos en la humanidad. La humanidad se debe a un orden en el universo, es un orden universal, es un orden de tiempos, de espacios. Por eso en la naturaleza uno ve eso, el ser vivo de la naturaleza está todo el tiempo explícitamente mostrándonos qué es ser, cuál es el ser que habita en la vida. Entonces yo preferiría remitirme directamente al ser de la naturaleza, al ser de la creación, al ser que está ahí dándonos el ejemplo, sin darnos la recomendación directamente, sin imponerla, simplemente la muestra. Como decía al principio, basta con ver el comportamiento de un bebé, de un niño que empieza a dar sus primeros pasos y a compartir con sus familiares más cercanos, sus amiguitos, sus primitos, la dulzura que hay en un ser como ese, en una personita que fuimos ya niños, pero que justamente fuimos creciendo olvidándonos de ese ser que fuimos, el ser que fue ayer. Hoy llega el nuevo ser. Entonces, si yo veo también el comportamiento de un colibrí, o acá en Argentina, el pájaro
que es el ave nacional, como lo es el hornerito. Es un ave que busquen documentales sobre ella, estudienla. Igual que en la mayoría de las aves, están siempre promoviendo su accionar a favor de la vida que ya contienen ellos. Y nadie le dijo al pájaro, el pájaro no fue a la universidad, el pájaro no fue a un magíster, o el pájaro no hizo una capacitación o un coach, o necesitó de un coach ontológico para que lo guiara y le dijera qué tenía que hacer. Él simplemente encarnó su designio de ser un ave, y es ave cuando vuela, es ave cuando canta, es ave cuando crea su nido. Entonces la mecánica más clara para mí es contemplar, meditar en la naturaleza, y meditar es observar, no es únicamente para mí guardar silencio, que sí es muy importante, también es muy válido estar en silencio y contemplar todo eso, pero vuelvo y repito, es el silencio del ruido que me atormenta. Entonces, bueno, quienes hemos estado en la ciudad sabemos que es complicado conseguir un espacio, pero los hay también. Aún así, viviendo en la ciudad, hay parques, hay lugares donde podemos compartir con la familia. ¿Por qué no ir al cine y ver una película que no me, digamos, distorsione los cinco sentidos con violencia, con cosas que sean tan fuertes? ¿Por qué no ver una película en familia que sea para reflexionar, para que vayamos a ese sentir del corazón, inclusive estando en la ciudad? Pero quienes vivimos más fuera de la ciudad, tenemos la posibilidad hermosa también de estar en comunicación con ese ser que vive ahí, está todos los días, minuto a minuto está ahí, dándonos aliento, fuerza, conciencia, amor. Si lo escudriñamos, si lo palpamos. Y también lo decía Pablo. Pablo decía que el Dios que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, sino que más bien palpando lo podríamos encontrar, palpándonos, sintiendo el palpitar de nuestro corazón. Entonces, bueno, muchachos, yo creo que la mecánica como tal y la forma de poder estar en comunicación con ese ser es en la contemplación y en la observación de la creación tan maravillosa que tenemos, principalmente la nuestra, la humana, y la que está cotidianamente saludándonos y dándonos los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, en las estrellas, en el mar, en las montañas, en el cielo, en las aves, en nuestros hijos. Así que, bueno, puedo compartir eso y también invitarnos a dejar eso, a dejar la rencilla, la confrontación contra nosotros mismos y con los demás, el odio, la venganza, el enojo, la lujuria, el resentimiento, todo eso que agobia finalmente nuestra materia física y espiritual. Bueno, y David, mi hermanito, caminando también este sendero, que es el sendero del ser interior. Queremos darle gracias a usted, Miguel Arcángel, que se encuentra allá entregándole a toda esta humanidad esa parte de tu ser interior, del ser que cada uno contiene, y que hayamos aprendido, porque es maravilloso todas estas enseñanzas que sábado tras sábado nosotros vamos teniendo. Entonces, muchísimas gracias, Miguel. David, mi hermanito, Claro que sí. muchísimas gracias por estar aquí también compartiendo conmigo. A nuestro hermano Miguel, un abrazo en la lejanía y desde nuestro corazón. También a mi hermano Ricardo por compartir en este maravilloso programa. Y a nuestros televidentes, los esperamos como cada 8 días, acá desde La Voz de los Corazones, para seguir compartiendo con muchos invitados más que tenemos para llevarles hasta ustedes este hermoso mensaje que es la luz del Padre. Miguel,
y nos encantó este programa y compartir contigo. Y lo mejor, para el final también, ¿qué tal si nos regalas una interpretación de esas canciones que vos tenés? Adelante, mi hermano. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, David, por esta linda conversación que tuvimos hoy, esta linda charla. Y muchas gracias a la audiencia que tienen en La Voz de los Corazones. La verdad que me voy muy contento, agradecido por este aprendizaje del día de hoy también. Y bueno, me los llevo en mi corazón y seguiré escuchando La Voz de los Corazones. Hasta la próxima. Y hablando del ser, quiero compartirles esta canción que se llama Reencuentro con el Ser. Hoy me levanté preguntándome quién soy. Es que la vida es tan hermosa que no puede ser cualquier cosa y que mi espíritu grita yo soy. Hoy en libro vivo yo me convertiré para escribir mi propia historia, recuperando mis memorias para la verdad yo poder contener. Ha llegado el tiempo verdadero de empezar a caminar por el sendero para conformar un nuevo ser. Ha llegado el tiempo verdadero de empezar a caminar por el sendero para conformar un nuevo ser. Hoy voy caminando muy lejos de la ciudad, acercándome a la montaña, dejando atrás lo que me engaña, reconciliándome con la verdad. Y hoy vivo el presente más consciente que el ayer. Me guía una fuerza inteligente que une corazón y mente para tomar decisiones acertadas y coherentes. Ha llegado el tiempo verdadero de empezar a caminar por el sendero para conformar un nuevo ser. Ha llegado el tiempo verdadero de empezar a caminar por el sendero para conformar un nuevo ser.